La mansión era grande, demasiado grande para tan poca vida. Desde la entrada principal, con sus columnas imponentes y su mármol frío, hasta los ventanales que nunca se abrían, todo parecía estar suspendido en un silencio educado y permanente. Nada desentonaba, ni una sombra fuera de lugar, ni una mota de polvo sin permiso. Allí vivía Lorenzo Vidal, empresario, millonario, hombre de negocios, ordenado, puntual, eficiente, también ausente, sin saberlo. Sus días se medían en reuniones, correos, vuelos privados y silencios incómodos en casa. Su hijo, Samuel, tenía 9 años y no hablaba. Diagnosticado con autismo a los 3, Samuel vivía en su propio universo de rutinas imperturbables, colores específicos y espacios seguros. Y Lorenzo, en el fondo, no sabía si su hijo lo quería o si siquiera lo notaba. La madre del niño se había ido hacía años. Simplemente no pudo más. El silencio del niño, las crisis, las repeticiones, las miradas perdidas y la ausencia total del marido que pasaba más tiempo en Tokio que en la mesa del desayuno. Desde entonces, la casa había sido mantenida por personal que rotaba constantemente. Niñeras, enfermeras, tutores, cocineras, todos pasaban y se iban como si el eco de aquella casa los despidiera antes de tiempo. Lorenzo justificaba su frialdad con resultados. Samuel tenía los mejores terapeutas, un colegio especializado, juguetes educativos por doquier. Todo lo que un niño podía necesitar. Todo, excepto presencia, excepto piel, excepto alma. Una noche, al regresar de un evento de gala, Lorenzo pasó por el pasillo que daba a la habitación del niño. Escuchó un leve golpeteo, una repetición de sonidos huecos. Era Samuel, golpeando con los nudillos la misma pared de siempre, 3 veces, como siempre, antes de meterse en la cama. Una rutina que se repetía desde que tenía 5 años. Lorenzo se quedó parado unos segundos, observando desde la sombra. Su hijo no giró la cabeza, no lo miró, como si fuera invisible, como si los lazos se hubieran oxidado tanto que ya ni crujían. Solo estaban ahí, muertos, pero sin desaparecer del todo. Y así, la noche cayó como todas las anteriores, con un suspiro de resignación y una distancia que ya parecía parte del mobiliario. Ernestina llegó sin hacer ruido, como el aroma del café al amanecer. No la había contratado Lorenzo directamente. Eso lo hacía su asistente personal. Pero bastaron 5 minutos en la entrevista para que la administradora del hogar dijera que sí, que esa mujer tranquila, de trenzas recogidas y hablar pausado, era justo lo que necesitaban. Ella no parecía impresionada por la casa ni por los techos altos. Caminaba con pasos suaves y sin prisa, como quien ha cruzado muchas puertas antes, pero nunca de rodillas. Su piel era del color de la tierra mojada y sus ojos, oscuros como noche en calma, lo miraban todo sin juicio, pero con una lucidez rara. Era madre, aunque no lo dijera. Se notaba en cómo doblaba la ropa, cómo preparaba las meriendas o cómo cerraba las puertas con la misma delicadeza con la que se cierra un libro querido. El primer día no dijo mucho. Saludó al niño con una sonrisa casi imperceptible, sin invadirlo, sin intentar acercarse. Samuel la miró de reojo, con esa desconfianza medida que reserva para los desconocidos. Ernestina solo pasó por su lado dejando una galleta sobre la mesa y una servilleta doblada con forma de barco. Nada más. Lorenzo, por su parte, apenas reparó en ella. Otra empleada. Otra cara nueva que probablemente se iría en un mes. Tenía cosas más urgentes en qué pensar. Una reunión con el directorio, una posible fusión, una cena en la embajada. Pero al día siguiente, al cruzar el pasillo, escuchó algo que le pareció extraño. Un susurro. No una voz fuerte ni una orden, sino un murmullo tibio que salía de la cocina. Al asomarse, vio a Ernestina tarareando mientras preparaba el desayuno. Nada especial.
nada fuera de lugar. Pero en esa casa donde todo era silencio y protocolo, una melodía bajita parecía un pequeño acto de revolución. Samuel no estaba lejos. Se había sentado en el suelo, en la esquina, como lo hacía a veces. No interactuaba, no respondía, pero tampoco se alejaba. Observaba, como si escuchara con otra parte del cuerpo, como si reconociera en esa voz algo que el resto del mundo no sabía darle. Seguridad sin presión. Lorenzo no dijo nada. Solo volvió a su despacho con la vaga sensación de que algo había cambiado de sitio. No sabía qué, pero lo sintió. Ernestina no intentó acercarse a Samuel. No preguntó por su diagnóstico, ni revisó historiales médicos, ni trató de imponer juegos. Simplemente estuvo, día tras día, con su presencia callada pero constante, como una lámpara encendida en una habitación en penumbra. Nunca lo tocaba, nunca lo miraba de frente más de lo necesario, pero siempre estaba cerca, con las manos haciendo algo útil y el corazón abierto. Samuel, por su parte, la observaba. Al principio desde lejos, casi escondido. Luego, desde más cerca, con esos ojos grandes que todo lo absorbían. Le llamaban la atención los movimientos de sus manos cuando pelaba frutas, cuando doblaba servilletas, cuando fregaba platos con paciencia de monje. Había algo hipnótico en esos gestos, como si llevaran siglos repitiéndose con el mismo ritmo. Una mañana, mientras Ernestina ordenaba libros en la sala, notó algo nuevo. Samuel se había sentado en la alfombra. No frente a la televisión, no en su rincón habitual, sino a medio metro de donde ella estaba. No decía nada, claro. Solo alineaba pequeños cubos de madera uno al lado del otro en perfecta simetría. Ella no reaccionó. No dijo ni una palabra. Solo siguió ordenando, permitiéndole habitar ese espacio compartido sin invadirlo. Esa fue su estrategia, si es que se le puede llamar así. Ofrecer presencia sin expectativas. Algo que muchos adultos no saben hacer. A lo largo de la semana ese patrón se repitió. Samuel se acercaba cada vez un poco más. No buscaba contacto, pero tampoco lo evitaba. Solo parecía sentirse seguro, en paz. Lorenzo lo notaba. Al pasar frente a la sala, lo sorprendía ver a su hijo tan quieto, sin necesidad de su rincón ni de sus ruidos repetitivos. Se detenía por unos segundos, como queriendo entender. ¿Era casualidad? ¿Un buen día? ¿O esa mujer tenía algo que los demás no? El empresario no creía en intuiciones. Su mundo era de cifras, acciones y resultados. Pero había algo en la forma, en que Samuel empezaba a seguir los pasos silenciosos de Ernestina, que lo inquietaba. No por miedo, sino por algo más profundo, por una punzada de culpa que le arañaba el pecho sin previo aviso. Esa noche, mientras trabajaba en su estudio, Lorenzo volvió a oír la melodía suave que venía desde la cocina. Una voz morena, desgastada y serena, como si le cantara al alma del niño lo que el padre nunca había sabido decir. Y por primera vez, bajó la cabeza. Solo un segundo, pero bajó. Ernestina tenía una forma de caminar que no perturbaba ni al suelo. Sus pasos eran tan ligeros y suaves que parecían pensados para no romper el aire. Era como si cada pisada respetara el silencio del niño, como si su cuerpo supiera, sin que nadie se lo dijera, que el mundo de Samuel era frágil y sagrado. La mayoría de las personas, aunque bien intencionadas, no entendían eso. Entraban con prisas, con ruido, con energía desbordada que a Samuel lo asfixiaba. Pero Ernestina número. Ella parecía leer el lenguaje del silencio. Entraba y salía de las habitaciones como una brisa, y el niño no se sobresaltaba. A veces incluso la seguía con la mirada. Un día, mientras ella barría el salón, Samuel se puso de pie.
Lo hizo sin avisar, sin gesto previo. Simplemente lo hizo. Caminó detrás de ella durante varios minutos, como si el sonido rítmico del cepillo sobre el suelo le marcara una ruta segura. Ernestina no se detuvo. No lo miró. Solo permitió que el momento existiera, sin adornarlo. Lorenzo lo vio desde el descanso de la escalera. Estaba bajando hacia la cocina cuando se encontró con aquella escena. Su hijo, ese niño al que durante años apenas había logrado tocar, caminaba por la casa sin miedo, guiado por una mujer que ni siquiera se giraba a observarlo. Y había algo profundamente bello en eso. El padre se quedó allí, paralizado, sin saber si debía acercarse o simplemente observar. Era como mirar un animal salvaje salir de su escondite, como si cualquier ruido pudiera romper la magia. Esa noche, Lorenzo se sirvió una copa de vino y no encendió el televisor. Se quedó en el sofá del salón, solo, con la casa en penumbra. Escuchó a lo lejos la voz de Ernestina, hablándole a Samuel, quizás contándole una historia, quizás simplemente diciéndole que era hora de dormir. Y entonces pensó en algo que no se había permitido antes. Cuánto de lo que su hijo no hacía era porque no podía, y cuánto era porque él mismo nunca se había acercado de verdad. No respondió la pregunta. Solo se sirvió otra copa, pero muy dentro de sí, una puerta se entreabrió. Una puerta que llevaba muchísimo tiempo cerrada. La tarde empezó con un cielo apagado, como si alguien hubiera bajado el brillo del mundo. Las nubes llegaron sin prisa, arrastrando un gris espeso que cubría cada rincón de la ciudad. Y, como si fuera una advertencia antigua, Samuel ya estaba inquieto desde el desayuno. Sus dedos no paraban de frotarse entre sí, y sus pies golpeaban el suelo con un ritmo ansioso. Ernestina, sin decir nada, dejó de limpiar. Cambió la escoba por una manta y se sentó en el suelo cerca del niño. No demasiado cerca. Solo lo suficiente para que él supiera que estaba allí. A media tarde, el trueno cayó como una bofetada seca sobre la casa. Lorenzo estaba en su despacho cuando escuchó el estruendo, y segundos después, algo más. Un grito. No fuerte, no como los demás niños. Era un gemido contenido, apenas audible, pero cargado de angustia. Corrió hacia el pasillo sin pensar. La puerta de la sala estaba entreabierta, y entonces lo vio. Samuel estaba acurrucado junto al sofá, las manos en las orejas, el cuerpo tenso como una cuerda. Ernestina se había arrodillado a su lado. No lo tocaba, pero le hablaba. Muy bajito. Le contaba algo, tal vez un recuerdo, tal vez una historia inventada. Su voz era como un rezo. Después de unos segundos, muy lentamente, el niño extendió un brazo tembloroso y lo apoyó sobre el regazo de la mujer. No buscaba consuelo de forma directa, pero su cuerpo se inclinaba hacia el calor que intuía. Y Ernestina no lo abrazó con fuerza. No lloró. No dijo nada que rompiera la fragilidad de ese instante. Solo colocó su mano encima, con el mismo cuidado con el que se sostiene una mariposa. Lorenzo sintió algo que no supo nombrar. No era celos, tampoco culpa exactamente. Era una mezcla de asombro y tristeza. Como si en ese gesto sencillo, un niño apoyándose en una mujer desconocida, se le revelara todo lo que él no había sabido dar. No entró. No interrumpió. Solo observó desde el hueco de la puerta entreabierta. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en correos, ni en balances, ni en agendas. Solo en su hijo. Solo en el peso del silencio que había llenado su vida. Y por dentro, aunque no lo admitiera aún, algo empezaba a resquebrajarse. La tormenta pasó, pero dejó un aire espeso y cargado, como si las paredes hubieran absorbido parte del miedo. Esa noche, Lorenzo no durmió bien. Se acostó tarde, dando vueltas entre sábanas de algodón egipcio que de pronto le parecían demasiado frías.
En su mente, la imagen del niño apoyado en Ernestina se repetía sin cesar, como un eco antiguo que no quería apagarse. Al día siguiente, se levantó antes de lo habitual. Bajó en pijama, algo que jamás hacía, y encontró la cocina iluminada por el sol suave de la mañana. Samuel estaba sentado a la mesa, frente a un plato de fruta que apenas tocaba. Ernestina le hablaba en voz baja sobre los nombres de los colores: rojo, naranja, amarillo. Samuel no respondía, pero la miraba con una atención extraña, como si cada palabra fuera un hilo que tiraba suavemente de él. Lorenzo se detuvo en la puerta. Carraspeó, incómodo. Ernestina giró la cabeza y asintió con una sonrisa breve. El niño no reaccionó, como siempre. El empresario se sirvió café y se quedó allí, en silencio. No sabía qué hacer con las manos. No estaba acostumbrado a estar en esa cocina sin un objetivo claro. Lo observó todo con una especie de extrañeza. El mantel de cuadros, la tostadora vieja, las huellas pequeñas sobre la madera. Detalles que nunca antes había notado. De repente, Samuel se bajó de la silla y caminó lentamente hacia Ernestina. Se paró frente a ella. La miró, y con un gesto tímido, levantó su brazo y le tocó la muñeca. Ernestina se quedó inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido. «Fruta más», susurró Samuel. Fue una palabra rota, pero clara. Una palabra suya. Lorenzo sintió cómo se le aflojaba algo dentro. No sabía si era el corazón o el orgullo. Tal vez ambos. Su hijo, que no hablaba, que no miraba, que no tocaba, acababa de pronunciar su primer pedido. Y no fue a él. Fue a ella. La criada le sirvió otra rodaja de manzana, sin hacer escándalo, sin exagerar el momento. Pero al volver a su sitio, Samuel hizo algo inesperado. Giró la cabeza y miró a su padre. No mucho, solo un segundo. Pero bastó. Y entonces, por impulso, Lorenzo hizo lo más extraño de su día. Le preguntó si podía sentarse con ellos. Samuel no respondió, pero no se levantó tampoco, y eso, en su lenguaje, era casi una invitación. Desde aquel día, una tercera taza apareció cada mañana en la mesa. No fue algo planificado ni anunciado. Simplemente estaba allí, como si siempre hubiera pertenecido al paisaje. Al principio, Lorenzo no sabía bien qué hacer. Se sentaba rígido, cruzaba los brazos y fingía mirar el periódico que en realidad no leía. Samuel, como era de esperar, no lo miraba. Seguía con su fruta, sus cubos de colores, sus silencios. Pero algo se había aflojado en el ambiente, como cuando una ventana entreabierta deja entrar aire nuevo a una habitación cerrada por años. Ernestina, por su parte, no comentaba nada. Mantenía su ritmo. Voz baja, pasos lentos, gestos suaves. Preparaba el desayuno, como si ese tercer comensal siempre hubiera estado ahí. Servía el café con la misma precisión. Y cuando Samuel se levantaba a caminar en círculos por la cocina, ella no lo detenía. Solo lo observaba, atenta, permitiéndole ser. Lorenzo se empezó a quedar más tiempo en casa por las mañanas. Primero 10 minutos más. Luego 15. Después empezó a revisar correos desde su tablet en el comedor, en lugar de encerrarse en su estudio. No hablaba mucho. No sabía cómo romper el hielo con un niño que no parecía escucharlo. Pero estaba ahí. Y sorprendentemente, eso bastaba. Un viernes, mientras Samuel apilaba cubos de colores sobre la mesa, Lorenzo intentó algo. Movió uno de los cubos, muy despacio, para encajarlo donde faltaba. Fue una maniobra torpe, dudosa, casi ridícula. Esperó la reacción del niño con el corazón suspendido. Samuel no dijo nada, pero no apartó la mano. Dejó que el cubo quedara ahí, y luego, como si nada, colocó otro encima. Fue solo eso, un movimiento. Pero para Lorenzo, fue como un abrazo. Esa noche, mientras cenaban cada uno por su lado, como aún era costumbre,
Lorenzo subió al cuarto del niño y dejó una figura de madera sobre su mesita. Un caballito tallado, antiguo, de cuando él mismo era niño. No hubo nota, no hubo explicación, solo el regalo. Y al día siguiente, el caballito estaba en la mesa del desayuno, junto a los cubos de colores. En silencio, Samuel lo había aceptado. Ernestina no dijo nada, pero su sonrisa fue distinta ese día. Una sonrisa pequeña y profundamente luminosa. Con el paso de las semanas, los silencios en casa comenzaron a cambiar de textura. Antes eran fríos, pesados, llenos de lo que no se decía. Ahora eran suaves, casi cálidos, como cuando dos personas comparten una banca bajo el sol y no necesitan hablar. Así eran los desayunos. Así eran también algunas tardes en la sala, donde Samuel y Lorenzo convivían sin esfuerzo y sin palabras. Lorenzo, sin darse cuenta, había cambiado su forma de estar. Ya no fingía leer correos, ya no miraba el reloj cada 5 minutos, ahora solo se sentaba. A veces se animaba a tocar una ficha, o simplemente se quedaba mirando a su hijo moverse por el espacio. Descubrió que observar a Samuel era como ver llover, repetitivo, sí, pero también hipnótico. Había una belleza peculiar en la forma en que alineaba sus juguetes o caminaba en patrones exactos. Una belleza que antes no había querido o podido ver. Ernestina, en su rol invisible, seguía siendo el hilo que tejía cada escena. Aparecía cuando hacía falta y desaparecía cuando no. Nunca ocupaba el centro, pero sin ella, todo se habría deshilachado. Una tarde, mientras Samuel jugaba en el jardín, Lorenzo se acercó con una manta y la dejó sobre la hierba. No dijo nada, pero se sentó a su lado. El niño siguió alineando piedritas sin mirarlo, a su ritmo, sin tensión. Pasaron casi 20 minutos así, sin hablar. Y de pronto, como un gesto sin ceremonia, Samuel tomó una de las piedras y la colocó en la mano de su padre. Pequeña, gris, irregular, un regalo. Lorenzo no supo qué hacer, no por falta de ideas, sino porque algo en su pecho se encogió con tanta ternura que casi le dolía. Cerró la mano en torno a la piedra y se quedó quieto. No agradeció. No sonrió. Solo sostuvo ese pequeño tesoro como quien guarda el último fósforo antes del frío. Esa noche guardó la piedra en un cajón de su escritorio. Le puso encima una nota muy simple. La primera vez que mi hijo me vio. No sabía qué significaba exactamente, solo que, por primera vez, no se sentía invisible en la vida del niño. Y eso, para un padre que nunca supo cómo llegar, era todo. El otoño llegó como llegan las cosas que no se anuncian, pero se sienten, con las primeras hojas secas, el olor a lana guardada y el sonido apagado de la lluvia contra los cristales. La casa, siempre tan grande y vacía, empezó a sentirse menos hueca. No porque alguien hablara más, sino porque el aire se llenó de algo que no se podía nombrar, pero que pesaba menos. Una tarde especialmente gris, Lorenzo abrió un viejo álbum de fotos. Lo hizo casi sin pensarlo, como quien busca una manta por instinto. Hacía años que no lo tocaba. Las hojas, gastadas y torcidas, crujieron como si también quisieran hablar. Ahí estaba él, en el hospital, sosteniendo a un bebé tan pequeño que apenas parecía real. Luego, otra, la primera vez que Samuel rió. Fue antes del diagnóstico, antes del silencio. Se quedó mirando esa foto más de la cuenta. Recordó el sonido de esa risa. Aguda, clara, vibrante. Pensó en lo que se había perdido, en todo lo que no supo sostener cuando el mundo se desordenó. Y por primera vez, no se culpó. Solo lo entendió. Había tenido miedo. Mucho. Miedo de no saber, de no poder, de no estar a la altura de un niño que no seguía el guión. Esa noche, bajó al salón con la foto en la mano. Samuel estaba en el suelo, como siempre, clasificando sus cosas por color.
Lorenzo se arrodilló lentamente a su lado y le mostró la imagen. «Tú», murmuró, «así te reías». Samuel miró la foto. No la tocó, pero la observó con detenimiento. Luego giró la cabeza, lo miró brevemente y volvió a su juego. Pero había visto. Eso bastaba. Al día siguiente, Ernestina encontró la foto enmarcada sobre la mesa de la cocina. Junto a ella, una nota escrita con la caligrafía sobria de Lorenzo. Recordar también es amar. Samuel, al verla, se detuvo. Tocó el marco con cuidado. Y sin mirar a nadie, colocó una de sus piedras al lado. Gris, pequeña, irregular. Ese gesto, tan suyo, tan sutil, era su forma de decir sí. También lo recuerdo. Y Lorenzo, al verlo desde la puerta, sonrió como quien recupera un fragmento de sí mismo que creía perdido. El día que Samuel tocó música, nadie en la casa respiró con normalidad. Fue un acto pequeño, casi inadvertido, pero cargado de una intensidad que cambió el aire mismo del lugar. Era una tarde cualquiera, con esa luz cálida de final de octubre que se cuela por las ventanas como una caricia lenta. Samuel estaba sentado en el suelo de la sala, rodeado de sus juguetes y piedras, como era habitual. Lorenzo estaba en el sofá, leyendo, y Ernestina terminaba de doblar unas mantas en la esquina. De repente, el silencio fue roto por un sonido suave, delicado, casi tímido. Una nota larga y clara que parecía flotar en el espacio. Samuel había encontrado una vieja flauta que Lorenzo había comprado años atrás para probar suerte en la música. Nunca había aprendido a tocarla, y la flauta había quedado olvidada en un cajón. Pero esa tarde, Samuel la levantó. Con sus manos pequeñas y temblorosas, acercó la flauta a sus labios. Y al soplar, emergió esa nota única, casi mágica. Ernestina y Lorenzo se quedaron inmóviles, sin respirar. La flauta no sonaba perfecta, ni siquiera afinada, pero era música. Era comunicación. Era Samuel hablando en un idioma nuevo, que ninguno de los dos había oído antes. El niño siguió tocando, con pausas y titubeos, intentando repetir el mismo sonido. Lorenzo sintió como una lágrima le escapaba sin permiso, recorriendo lentamente la mejilla. Nunca había visto a su hijo expresar algo tan libre, tan suyo. Ernestina se acercó despacio, y sin decir palabra, puso una mano en el hombro de Lorenzo. No necesitaban palabras. Esa noche, Lorenzo escribió en su diario una frase que parecía contener todo lo que sentía. La música es el puente que une lo que las palabras no alcanzan. Y por primera vez tuvo la esperanza de que ese puente no solo existía, sino que podían cruzarlo juntos. Los días que siguieron al pequeño concierto de flauta fueron distintos. Había algo en el ambiente que Lorenzo no lograba definir con claridad, pero que lo hacía sentirse menos solo en la casa. Samuel parecía menos ensimismado, sus movimientos más suaves, y sus ojos, aunque no buscaban la mirada de su padre, se abrían un poco más al mundo. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Lorenzo estaba en el jardín, recostado en una silla vieja de madera. Samuel jugaba cerca, con sus piedritas y cubos de colores, alineándolos con la meticulosidad que ya conocía. Ernestina apareció con una taza de té para Lorenzo y se sentó en el borde del porche. Hablaron poco, como siempre, pero esta vez la criada rompió el silencio con una pregunta inesperada. «Señor, ¿alguna vez le ha contado a Samuel cómo era su mamá?» Lorenzo tragó saliva. Era la pregunta que no se había hecho a sí mismo, la herida que mantenía cerrada con llave. «No mucho», admitió con la voz baja. «Creo que tuve miedo de que no pudiera entender». Ernestina asintió lentamente, y con una mirada llena de comprensión le dijo: «Los niños sienten más de lo que creemos. A veces necesitan historias para completar los silencios».
Al escuchar eso, Lorenzo se levantó y fue a buscar una caja en el desván. Regresó con un álbum antiguo, lleno de fotografías de su esposa fallecida y de los primeros años de Samuel. Sentado en el suelo, junto a su hijo, empezó a pasar las páginas. No con palabras, porque Samuel no las hubiera entendido, sino con miradas, gestos y caricias en las imágenes. Poco a poco, como si fuera un ritual sagrado, Lorenzo compartía fragmentos de una vida que parecía muy lejana, pero que aún latía en esas fotos. Y, en medio de ese silencio lleno de memoria, Samuel alzó la mano y tocó suavemente el rostro de su padre. «Papá», susurró Lorenzo con un nudo en la garganta. «Un día, cuando estés listo, te contaré más». La noche cayó lentamente, pero la casa se llenó de una luz nueva. Una luz que nacía de la esperanza, del amor y de la posibilidad de sanar juntos. Los días se fueron deslizando como un río tranquilo, sin prisas, sin grandes oleajes. Lorenzo ya no se levantaba temprano, solo para cumplir con sus obligaciones, sino que esperaba esos momentos de calma con Samuel y Ernestina. La rutina se había transformado, suave pero irreversible. Una tarde, mientras el sol comenzaba a pintar de naranja las paredes de la cocina, ocurrió algo que nadie esperaba. Samuel, sentado en el suelo, con las piernas cruzadas y los ojos fijos en una mariposa de papel que sostenía entre sus manos, levantó la mirada y por un instante miró directamente a su padre. Los ojos del niño se encontraron con los de Lorenzo. Y entonces, como un destello que ilumina la oscuridad, apareció la primera sonrisa genuina. No fue una sonrisa grande, ni abierta, ni llena de dientes, pero era real. Era suya. Lorenzo sintió que el mundo se detenía. El peso de años de silencios, de incertidumbre, se desvanecía con esa expresión tan simple y a la vez tan profunda. Ernestina, que estaba a un lado, soltó una lágrima y secó el rostro con la mano. No hacía falta decir nada. La sonrisa de Samuel era un triunfo silencioso, un mensaje de vida y esperanza. Desde ese momento, todo comenzó a cambiar. Los pequeños gestos se multiplicaron. Samuel comenzó a responder con sonidos a las palabras de Lorenzo. Empezó a tocar la flauta con más seguridad, y poco a poco aceptó que su padre lo abrazara sin miedo. Lorenzo, por su parte, aprendió a ser paciente, a escuchar sin esperar respuestas inmediatas. Descubrió que el amor no siempre necesita palabras para ser verdadero. Esa noche, mientras contemplaba a Samuel dormido, con la mantita arrugada alrededor, Lorenzo comprendió que el camino no sería fácil, pero que valía la pena recorrerlo. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con un futuro donde su hijo no estuviera solo, donde el silencio pudiera llenarse de música, y donde el amor fuera la lengua común. Y así, en esa casa que antes parecía un eco vacío, empezaba una nueva historia. Una tarde lluviosa y gris, cuando el cielo parecía llorar las penas del mundo, la puerta de la casa se abrió con un sonido inesperado. Lorenzo, absorto en la lectura, levantó la vista justo a tiempo para ver a una mujer entrar con paso firme, pero nervioso. No la esperaba. Nadie la esperaba. La mujer era alta, con ojos profundos, y una mirada que parecía cargar siglos de historias no contadas. Lorenzo sintió un golpe en el pecho, una mezcla de sorpresa, confusión y algo que no pudo nombrar al instante. «¿Puedo hablar con usted?», preguntó ella, con voz suave pero decidida. Sin poder articular palabra, Lorenzo asintió, y la invitó a sentarse en la sala. Ernestina apareció con tazas de té, como si aquella visita hubiera sido prevista desde siempre. La mujer se presentó como Lucía, una amiga de la familia, alguien que había seguido de cerca la vida de Lorenzo y Samuel desde la distancia. Traía consigo un sobre viejo, amarillento,
con documentos y fotografías. «Hay cosas que debes saber», dijo, entregándole el sobre. «Cosas que cambiarán lo que cree sobre su pasado y su familia». Lorenzo tomó el sobre con manos temblorosas y comenzó a revisar su contenido. Allí encontró cartas, fotografías de personas que jamás había visto y documentos que hablaban de secretos guardados durante décadas. Entre ellos, una carta dirigida a él, escrita por su madre, desaparecida hace años. Palabras llenas de amor, de arrepentimiento y de un secreto que había protegido para mantenerlo a salvo. Lorenzo sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Todo lo que creía cierto parecía tambalearse, y al mismo tiempo, una verdad largamente esperada comenzaba a emerger. Samuel, observando desde un rincón, parecía entender que algo importante estaba pasando, aunque sus ojos infantiles no captaban aún toda la dimensión. Lucía se levantó para irse, pero antes de salir le dijo: «No está solo, Lorenzo. Nunca lo estuvo». Cuando la puerta se cerró, Lorenzo se quedó en silencio, con el corazón latiendo fuerte y la certeza de que una nueva etapa estaba a punto de comenzar. El aire en la casa se volvió más denso, como si la verdad recién descubierta hubiera llenado cada rincón con una mezcla de nostalgia y alivio. Lorenzo se sentó en el sillón, sosteniendo la carta de su madre entre las manos, leyendo y releyendo las palabras que jamás pensó volver a escuchar. La carta hablaba de sacrificios, de decisiones tomadas en nombre del amor, y también de errores que el tiempo no había logrado borrar. Pero lo que más le conmovió fue la promesa de que algún día se reencontrarían, que la distancia no había podido borrar ese vínculo invisible. Esa noche, con Samuel dormido en su cuarto, Lorenzo sintió una urgencia que no pudo contener. Llamó a Ernestina y le pidió que lo acompañara al orfanato donde había crecido, un lugar que había evitado por años, lleno de recuerdos amargos y olvidos dolorosos. Al llegar, el director los recibió con sorpresa, pero pronto sus ojos se suavizaron al ver la carta en manos de Lorenzo. Allí, en un rincón olvidado del lugar, esperaban. Un hombre mayor, con el rostro marcado por el tiempo y la melancolía, emergió de las sombras. Era el padre de Lorenzo, un hombre que había desaparecido sin explicación hacía más de 30 años. El encuentro fue silencioso, cargado de miradas y gestos que hablaban más que 1000 palabras. Lorenzo y su padre se abrazaron largamente, un abrazo que parecía querer borrar décadas de distancia y olvido. Samuel, al ver a su padre así, se acercó tímidamente y extendió sus manos hacia ese hombre desconocido. Lorenzo lo tomó de la mano y juntos formaron un círculo de reconciliación, uniendo pasado, presente y futuro en un solo instante. Esa noche, la casa dejó de ser solo un lugar físico. Se convirtió en un refugio de esperanza, perdón y nuevos comienzos. Con el amanecer, la casa parecía respirar diferente. Ya no era solo el refugio de un padre y un hijo, aprendiendo a entenderse. Ahora también era el hogar donde un abuelo recuperaba su lugar perdido, y donde la esperanza se colaba por cada rincón, suave y constante. Los días pasaron con conversaciones lentas, miradas cómplices y silencios que ya no pesaban. Lorenzo aprendió a perdonar, no solo a su padre, sino también a sí mismo por los años de ausencia y dolor. Samuel, con su inocencia y pureza, fue el puente que unió generaciones, enseñando con su simpleza que el amor no conoce tiempos ni condiciones. La música siguió siendo la banda sonora de sus días. Samuel tocaba la flauta con más confianza. Lorenzo acompañaba con palabras dulces, y el abuelo, aunque sin experiencia, intentaba seguir el ritmo con palmas torpes, pero llenas de cariño. En las noches, cuando la casa se apagaba y solo quedaba el susurro del viento,
Lorenzo se sentaba en la ventana mirando las estrellas. Pensaba en todo lo vivido, en lo que habían perdido y en lo que aún podían construir juntos. Sabía que el camino no sería siempre fácil, que habría momentos de dudas y temores, pero también estaba seguro de que ya no caminarían solos. Con una sonrisa tranquila, cerraba los ojos y dejaba que el silencio le hablara, recordándole que a veces los finales solo son nuevos comienzos disfrazados. Y así, en ese hogar iluminado por la esperanza, la historia de Lorenzo, Samuel y su padre seguía escribiéndose, lenta, profunda y llena de amor.